Vamos a buscar la palabra de Dios, el libro Salmos, capítulo 16, 1 al 11. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirvieron diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni es mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y en la hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová y que me aconseja aún en la noche, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está en mi diestra, no solo conmovido, se alegró por toda mi corazón y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Amén. Voy a dar la palabra con el título de plenitud de gozo y delicia para siempre. David, el libro Salmos, más de la mitad escribió David. Y cuando escribió David el libro Salmos, la situación de David era una situación de arriesgar su vida. La mayoría, cuando está escribiendo esta poesía del libro Salmos, está en situaciones de morir o vivir. El libro capítulo 16 también. Lo más especial es que en medio de estas situaciones no estaba decepcionados y estaba desesperados, sino tenía la esperanza de fe y de creencia a Jesús, de Dios. Está diciendo que la oportunidad que Dios permitió este momento. Dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Está hablando al revés, está en medio de sufrimientos y trascendió todo el ambiente y está creyendo a Dios Todopoderoso y está haciendo una vida de fe. Dice que está donde pueden ver la situación de David, la plenitud de gozo y delicia. Ustedes y yo, en nuestra vida tampoco. Como esto, Satanás nos saca todas las fuerzas para que no podamos predicar, para que no pueda predicar, para que no prepare la predicación, para que no puedan decir la predicación. Satanás saca toda la fuerza de los pastores. No hay plenitud de gozo, especialmente espiritualmente, ambientalmente, hay ataque de Satanás completamente. Porque para matar a la iglesia llegó, tiene que matar primero a él, al pastor principal, y después, ¿quién sigue? Los ancianos. Hace tener pruebas y hace para que no reciba la gracia, lo deja para que utilice el humanismo. Esto es el orden. Después pasa los diaconisa mayor y los diáconos en posición de manos. Pero ¿qué dice en la Biblia David? Está hablando la plenitud de gozo. David no está en una situación de un festivo, sino en medio de la muerte está disfrutando el plenitud de gozo porque cree a Dios de Todopoderoso. Ustedes también creo que crea a este Dios. No importa la situación de David, no importa en sus ojos lo que estaba sucediendo, como la palabra de hoy tenía la plenitud de gozo y delicia para siempre. Está viviendo una vida así. Nosotros haciendo una vida de fe, lo más importante, ¿cuál es? Es pensamientos.
Yo, depende de qué pensamiento tengamos, cambia la situación. Si yo tengo el pensamiento del Evangelio o estoy hablando o estoy pensando la incredulidad. Si es el humanismo, es el misticismo o es el creencia de Dios. Porque Israel estuvo debajo dependencia, cautivos, esclavos. ¿Por qué? Si ellos son elegidos y porque vivió tanto tiempo como esclavos, ¿cuál es el núcleo? Hay una sola cosa, es incredulidad. No creyó la palabra de Dios. No creyó, no es que escuchó. Otras tribus, otros países no pueden escuchar la voz de Dios. Solamente el pueblo de Israel pueden escuchar, pero nadie creyó. Es la incredulidad. Una sola cosa que hicieron mal. Nosotros haciendo una vida de fe, viniendo a la iglesia, porque no tenemos la respuesta y no somos utilizados. Hay una sola cosa, incredulidad tenemos. Hay una palabra así en la teología. El hombre es una existencia, cambia y va a los lados de los pensamientos. ¿Qué quiere decir? El hombre, todo lo que piensa, vive este mundo. ¿Cómo piensan a sí mismo? Viven solamente a su pensamiento. Son los hombres, son las personas que cambian, depende de nuestros pensamientos. Por eso ustedes tienen que cambiar este pensamiento. Por eso nosotros qué pensamiento tenemos que tener y vivir. Depende de eso, aunque vengamos la misma iglesia, la plenitud de fe y la respuesta de oración es grande. Este año tenemos que aferrar la palabra del año, poseerán a todas las naciones como herencia. Este mensaje es un mensaje que nos llena nuestro corazón, hace tener la herencia a todas las naciones. Este es el mensaje que Dios nos dio este año para que obtengamos como herencia a todas las naciones. Esto es la palabra de Dios. ¿Quién lo hace? No es que nosotros hacemos, sino Jehová. Hace Dios Jehová. ¿Quién posea como herencia todas las naciones? Dios nos da a todas las naciones como herencia. Nos da la misión para que podamos ocupar. Dios nunca da las cosas que no podamos ocupar, sino que nos da todas las cosas que podamos ocupar. Lo más importante es nuestros pensamientos. Si nuestro pensamiento es incrédulo, ya no podemos. Es nuestras situaciones. No tenemos que estar atrapados de nuestro nivel, nuestras situaciones, nuestros ambientes y se termina. Satanás hace ver esto y la mayoría de las personas viven así. Porque yo no tengo la situación. Mi ambiente no es para hacer evangelismo. Que nos hace quedar a ese nivel. Dios nos dio como palabra de poseer a todas las naciones como herencia. Entonces, si Dios nos dio este mensaje, nuestro pensamiento tiene que ser un nivel de abrazar este mensaje. No es si ustedes ni creen este mensaje y confiesa solamente con la boca, no sirve, sino tiene que pensar que Dios nos prometió que nos va a dar, nos da todas las naciones como herencia. Y entonces, este país que yo seleccioné, tengo que orar por este país, es la fe. Hay muchas personas que sortearon un país y no tiene interés, ni siquiera buscó qué país es, tampoco abrió el libro de Proyecto 237. Son las personas que no creen, es las personas que no creen a Dios. Por eso viven una vida nada que ver con Dios. Busquen por lo menos esta noche para tengan interés. Hay un teólogo, Morris, dijo así: a nosotros
No es la fe de nosotros, sino es la fe hacia Dios. ¿Qué quiere decir? Porque no sabemos cuándo. No es yo quien se cambia todo el tiempo, sino es el Dios que nunca se cambia para siempre. Esto es lo que tenemos que tener, la fe absoluta hacia Dios. No es mi sentimiento que nos cambiamos cada rato, sino mirar todas las cosas solamente a Dios. Si solamente tenemos la fe del pacto de Dios, se cumple todas las cosas. Tenemos que tener solamente la fe. Conocer no es una fe. Completamente tenemos que confiar y seguir a Dios. Esto es la fe. Esta fe no es difícil. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que comunicar 24 horas con la corriente de la palabra del púlpito. Entonces se establece la torre de la palabra en nuestros corazones, se establece. Al ser así como se hace, si tenemos la torre de palabra, tenemos el gozo de plenitud y tenemos la delicia para siempre, no importa la situación, porque Satanás continuamente nos ataca, pero si está establecido en nuestro corazón la torre de la palabra, como David, tenemos la plenitud de gozo y la delicia para siempre. Y en nuestro corazón siempre tenemos el gozo y la alegría, la delicia, y es diferente en nuestros rostros. Tienen buen rostros. Pero a veces hay personas que me da miedo ese rostro, es tan preocupante, están muy preocupados. Esto quiere decir que no tienen evangelios. Esto quiere decir que esas personas tienen su motivación completamente y no pueden disfrutar del evangelio. Tiene que ser guiado el Espíritu Santo y no puede recibir la guía del Espíritu Santo. El corazón, como el título de hoy, tenemos que orar para que tengamos la plenitud de gozo y delicia para siempre. Plenitud de gozo y delicia para siempre. Por eso el título de la palabra es muy importante. El título de la palabra del púlpito, meditar el título, hay la respuesta. Amén. Ustedes vean noticieros. Los no creyentes, no hay ninguna persona que estén con el gozo. Hasta presidente, hasta todos los políticos están preocupados. ¿Por qué? No tienen evangelio. Al no tener el evangelio, no tienen la respuesta y es todo preocupante. Nosotros, quien creemos a Jesús, las personas que tienen el evangelio, la persona que creen a Dios, tenemos la plenitud de gozo y la delicia para siempre. Especialmente Dios nos dio el mensaje como poseerán todas las naciones como herencia. ¿Esto qué quiere decir? Un grupo de 3 personas nos dio la estrategia cómo trabajar. Dentro de un grupo de 3 personas está la plenitud de gozo y la delicia para siempre. Por eso, como guía la iglesia, tenemos que seguir la corriente de la iglesia, como dirige la iglesia. Recibimos las respuestas. Por eso ustedes tienen que seguir cómo lleva la iglesia. No hay que ni preguntar. Al seguir van a recibir las respuestas. Al menos la iglesia Gibbon es seguir la corriente del evangelio. Ustedes ya viviendo en esta vida fueron para otro camino, a otra corriente, y entonces no tuvieron las respuestas. Por eso, por lo menos hasta este momento, quiero que ustedes sigan y cambien los pensamientos de ustedes. El pensamiento hacia Dios. Todos los creyentes de la iglesia Gibbon, nuestra vida, tenemos que ser como Esteban, de establecido en su corazón la torre de la palabra. Al ser así, frente de la muerte, no temó.
Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que vivan una vida de mostrar su existencia espiritual. Si vemos el libro Salmos de la palabra de hoy, si vemos en el título del capítulo 16, dice, una herencia es la poesía de oro. Como esto tiene el valor, es ejemplar de una vida de fe. Por eso le decimos que es la poesía de oro. Especialmente nosotros, ¿cómo podemos hacer para disfrutar la plenitud de gozo y la delicia para siempre? Todos los creyentes de la iglesia Gion, a través de la palabra de hoy, en cualquier situación y ambientes, podamos disfrutar la plenitud de gozo y la delicia para siempre y sean todos discípulos y dar la buena influencia del Evangelio. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es el David que se levantó la torre de la palabra. Es el versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David ahora podemos ver que está en una situación en crisis. En el capítulo no podemos en qué crisis está, pero la mayoría, los estudiosos del Antiguo Testamento, están en unas situaciones en fugitivos y en persecución, y es el momento de peligro, crisis. Se fugó sin ponerse sus zapatillas y vea la situación de David. Y también, ¿hasta dónde puede ir a escapar en un país tan pequeño? Podemos buscar una palabra muy importante en el capítulo. David está en preocupante crisis, pero no estaba culpando y no estaba frustrado. Y en verdad ustedes vean por qué David está siendo perseguido por Saúl. Porque Saúl quieren morir, matarlo, porque David iba a ser el rey. Pero ustedes vean, ¿quién lo ungió a David como rey? Saúl. Era la voluntad de Dios, no era la voluntad de David. ¿Y por qué está siendo perseguido por Saúl y por qué están en estas situaciones? La mayoría, una persona normal estaría culpando a Dios. ¿Por qué? Yo no quise ser el rey, pero ¿por qué me está teniendo tener esta vida de fugitivo? Lo habrá discutido a Dios. Pero si Dios me dejó y me ungió usted, ¿y por qué me hace pasar esta crisis? Puede culpar a Dios, pero David no lo hizo, sino enfrentó la situación. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti confiado. No culpó a Dios, no culpó a hombres, no culpó a los pastores, no culpó a sus colaboradores. Todo eso son incredulidades. Están en preocupaciones, están en quejas y están quejando en el campo. Eso es todo falso. No lo hacemos. Esa persona no lo hace el ministerio mirando a Dios. Vea la actitud de David establecido de la palabra en medio de problemas y en casos. No es un incidente, casos simples, sino es de la vida o la muerte. Y comunicó más profundamente con Dios. Yo lo hice así. Mi hijo, cuando se nombró como discapacitado sordomudo, no tenía nada que hacer, ni con el material, y tampoco pude hacer nada medicinamente. Solamente tenía que entrar profundamente en oración con Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Por qué me hace hacer esto? Y estuve orando unos meses y dijo que hagan evangelismo. Ustedes vean, un creyente de nacimiento no ora muchos, porque están acostumbrados así. Ustedes cuando comunican profundamente escuchan la voz de Dios. Las personas que no escuchan la voz de Dios escuchan la palabra de los hombres. Por eso hacia David, ¿qué es lo que dijo?
tú eres digno en mi corazón. Habló así. Es algo impresionante que David sea admitido por Dios. No estaba David en su pensamiento, sino estaba en el pacto de Dios, tenía la plataforma del pacto de Dios. En verdad, conflictos, problemas e incidentes llega porque cuando nosotros pensamos que yo soy correcto, porque preocupamos, odiamos, porque discutimos, yo estoy correcto, tú estás equivocado. Aquí viene el problema. Está bien, yo estoy bien lo que hago yo y ustedes están equivocados. Estos son la torre de Satanás. La iglesia, ¿qué sucede? ¿Por qué el líder es así? ¿Por qué el presidente es así? Las personas incrédulos, así está la torre de Satanás en su corazón. Por eso mira en su nivel, califica todas las cosas en su nivel. De las cosas de Dios, tenemos que llenarlo todas las cosas con la palabra de Dios. David confesó así: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hay una persona, Byron, en Inglaterra, dijo así: una persona es juguete del ambiente. Las personas, depende del ambiente, son quitados la felicidad, el gozo. Cuando está mala situación, son quitados toda la felicidad. Es el juguete del ambiente. ¿Por quién? Por esa persona, por el materiales, por preocupaciones, y son quitados todo el gozo. Por eso a mí me gusta la persona que sonríe grande de la boca. Yo nunca en casa no escucho a alguna persona que ría. Todas las personas están en preocupaciones. Ahora sonreír se hizo anormal. Y estar preocupado es normal. Lo cambió totalmente. Y califican y critican y no se ríen. Y cuando le hago reír, solamente sube la orilla de la boca y listo. En casa también. Yo hago reír, pero no se ríe. Y entonces una persona muy rara. Todo dice amén, pero solo ella no dice amén. Amén. Amén también. Satanás, las personas que están atrapados de la fuerza de oscuridad no dicen amén. Tengo que decir sí o sí amén. Tiene que tener una vida de dominar el espacio y el tiempo. Tenemos que trascender. Solamente las personas que tienen la torre establecida de palabra pueden ser. Al establecer perfectamente la torre de la palabra en su corazón, como el título de hoy, tenemos la plenitud de gozo y la delicia para siempre. Estas personas son saludables, tienen saludables pensamientos, espiritualmente, la vida física es todo saludable. David del capítulo también, el apóstol Pablo también. Al solo transmitir el evangelio de Jesús es el Cristo, en las situaciones no eran problema. Pablo, que estaba establecido firmemente su torre de palabra, no había problema. Si vemos en Colosenses 2:7, dice Colosenses, dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en ti, arraigado y sobreedificado en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundante en acciones de gracia.
Por eso ustedes, donde estén, tienen que estar da la acción de gracia. Por eso, si el apóstol Pablo, que estaba firme de la palabra, de la torre de la palabra, nada era problemas. Al estar bien establecido, no nos dependemos y tambaleamos por el tiempo y el ambiente. No es el juguete del ambiente. Quiero que confesemos juntos. No seamos juguete de nuestros ambientes. Amén. No sean así. Tienen que ser diferentes que las personas de este mundo. Las personas que tenemos el evangelio tenemos que ser diferentes. Es más, tenemos que ver esos problemas, la oportunidad, en una oportunidad. Porque todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que experimentar esto, el proyecto sorprendente de Dios. Los creyentes de la iglesia llevan como Pablo, como David, como Esteban. Quiero que tengan una vida bien establecida de la torre de la palabra. Al ser así, pasando más tiempo, puedan establecer y sean utilizados como protagonistas de la palabra. Punto 2 es el David establecido la torre de la oración. Es el versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido. David, en medio de crisis, no está siendo conmovido, sino ¿dónde está la razón que pudo estar comunicando con Dios? Si vemos en el versículo 7, dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Está confesando David. Esto quiere decir que en todas las noches estaba en comunicación profunda con Dios. Comunicó con Dios toda la noche. Tuvo el tiempo de concentración. En expresión de ahora, tenía el tiempo de la oración a tiempo. A este horario, estaba verificando su situación y estaba dialogando con Dios espiritualmente. David, en el versículo 8, señalando en esta vida, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Ha puesto siempre delante de mí. Porque está en mi diestra, no seré conmovido. En una palabra, está disfrutando juntos Emmanuel y la unicidad con Dios delante de Dios. Al disfrutar esta bendición, el problema no se hacía ningún problema. El problema no lo veía como problema, sino David vio todo el problema, lo vio que va a unirse a todo bien, les ayudará bien. Por eso disfrutó 24 horas. David está hablando profundamente cómo disfrutó las 24 horas. En el versículo 9 hasta el 11, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás de tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Amén. La torre de la palabra, la torre de oración, una vida establecida correctamente. Tenemos que saber, está mostrando cuál es la gran bendición. Dice que el camino de Dios es el camino de la vida. Un hijo de Dios no hay fracaso y tenemos una alegría abundante, y está diciendo que hay delicia de para siempre. Especialmente en el versículo 10 tenemos la esperanza de resurrección y tenemos la alegría, ¿sí? Porque tenemos la vida eterna. Todas las cosas podemos vencer. Yo, en casos, cuando estoy en momentos difíciles, memorizo este versículo, estableciendo cuando tenía dificultades al establecer la iglesia. No vi y no consulté a las personas ni me peleé, sino hablé todo el día, denuncié a Dios, al que tiene el Hijo.
tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. El testimonio es esto, es que nos dio la vida eterna. Son las personas que están la vida eterna, el Hijo de Dios. Por eso David tenía esta esperanza de vida y la esperanza de la resurrección. Por eso él puede confesar la plenitud de gozo y de la delicia para siempre. Está disfrutando juntos Emmanuel y unicidad. Amén. Al tener esto, las personas del mundo era inentendible este gozo de plenitud y la delicia para siempre. También el apóstol Pablo está confesando en el libro Hechos que es la palabra de Jesucristo y la resurrección, y está declarando en su versículo. Están hablando, todos ellos están en trasfondo de la resurrección. Nosotros nunca nos fracasamos, tenemos una vida de fe, de tener una nueva vida. Por eso es diferente nuestro pensamiento con los no creyentes. Nuestra prioridad y el pensamiento es diferente. Nosotros somos extranjeros. Nosotros no somos una persona que vivimos en esta vida. No tenemos la identidad de este mundo, sino tenemos la identidad en el reino de los cielos. Esto es la esencia que somos los hijos de Dios. Esta confesión es diferente, la palabra es diferente, especialmente en el versículo 3 está David confesando que tiene que disfrutar con los creyentes de este mundo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. David está hablando, los hijos de Dios, los creyentes de Dios, por ellos está siendo feliz, porque todos son valiosos y porque hay personas valioso que estamos haciendo una vida de fe juntos. Vamos a confesar juntos, entre mirándonos uno a otro, diga, usted es creyente, es mi alegría, mi gozo. No pueden hablar, les cuestan decir, usted creyente es mi gozo. Yo bien, tú bien, todo bien. Tiene que ser esto. Creyendo a Jesús, yendo a la iglesia. No me gusta esa persona. Esto es una religión, no es el evangelio. La Biblia que dice que amen hasta nuestros enemigos. Amén. Tiene que vivir así. David hacia adelante, la alegría abundante de estar juntos con Dios, y hay un paso de disfrutar la delicia para siempre. Vemos en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Esto qué quiere decir? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el trabajo de un anciano, el trabajo del diaconisa mayor, el trabajo del diácono, imposición de manos y de los maestros, de los líderes. A través de estos trabajos, según dado por Dios, se levanta la alegría y el gozo. Al ocupar este trabajo, el cargo de la iglesia, nos llenamos de alegría, del gozo. No importa la situación y el ambiente, por el cargo, de ocupar el cargo que nos permitió Dios, tenemos el gozo. Está hablando esto en este versículo. Ustedes quiero que experimenten esta respuesta, saborear estas respuestas. ¿Qué quiere decir? Las cuerdas me cayeron. ¿Qué quiere decir? Está perfectamente a cada uno, depende del estado espiritual. A través del tiempo nos dio el trabajo para que podamos ocupar.
Ustedes dicen no pueden. Esto es los pensamientos de ustedes, sino Dios midió con la cuerda perfectamente para que pueda ocupar ese trabajo. Dios nos guía para que gocemos a través de este cargo de la iglesia. Ya estamos llegando a mitad del año. Ustedes al principio del año 23, ¿cuánto desafió con el corazón y desafiaron con el trabajo? Ustedes quiero que verifiquen una vez más el trabajo, el cargo que me dio a mí en el año nuevo, cuánto estoy siendo utilizado. Quiero que hagan ustedes el desafío nuevamente y verifiquen para que puedan disfrutar la plenitud de gozo y la delicia para siempre. Y si no tienen, entren en la palabra. No puedan excusas. Entonces, al poner excusas, otras excusas, van a estar perdidos como el desierto, como el pueblo de Israel. Vinieron a la iglesia, pero al estar sentados piensan otras cosas. Por eso, para que no suceda eso, tienen que establecer la torre de la palabra. Por eso ustedes, sin tambalear, sin conmoverse, puedan disfrutar la plenitud del gozo y de delicia para siempre. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Hay un misionero de China, Wen Montson. Este es el fines del siglo XIX. Teniendo una edad joven, va a misionar a China. En ese momento, entrar a misionar a China quiere decir que va a ir a morir. No puede venir vivo de vuelta para su país. Y sabían todo esto. Pero siendo mujer, y dice, quiere ir como misionera a China, y la madre de En a su hija que le dice, no necesitas otra cosa, sino solamente mándame un telegrama de que yo estoy bien, yo estoy seguro. En este momento, si tenemos teléfono de móvil, no hay problema, pero en ese momento no tenía ese medio. Y En, que entró a misionar a China, hace poco después vino el telegrama. Y ¿qué decía la noticia? No era que estoy bien. ¿Qué decía? Es el gozo. Estoy muy gozoso de misionar. En vez de estar seguro, está disfrutando. Quiero que esta confesión de En sea nuestra confesión. En ese momento, el ambiente de China era peligroso, difícil, complicado, pero al estar establecido la torre de la palabra, pudo superar, trascender todas las cosas. Ustedes también disfruten y tengan el gozo a través de nuestros cargos. Ustedes están gozosos, ustedes están alegres de tener una vida con Dios. Si ustedes tienen el gozo y la delicia, listo. Como David, como el apóstol Pablo, nosotros tenemos que tener la plenitud de gozo y delicia para siempre, ocupando nuestros cargos. Ustedes no, si dicen que está muy difícil, complicado para trabajar, no lo hagan. En nuestra iglesia hay muchos obreros. Amén. Yo estoy muy cansado. Difícil. Ustedes dejen ese cargo. Voy a nombrar a otros. Por eso no hay que utilizar el humanismo. No tiene que estar centralizado en sí mismo. Por eso esas personas que trabajan, si no tienen establecido la torre de la palabra, es costoso para trabajar juntos. Este líder, este anciano, es el anciano que recibió la gracia. Siento la paz. Tengo una comunicación espiritual muy correctamente. Tiene que ser así. Tengo miedo, quiero esquivar, porque él me discute. Al ser así, no. Entonces, muy difícil. Ustedes vean bien, las personas del Evangelio, a su alrededor hay muchas personas, pero las personas utilizan humanismo, no hay gente alrededor, porque se escapan todas las personas. Sienten la soledad al estar solos. Por eso al final se hace solo.
기쁘고 즐거우시 바랍니다. Quiero que ustedes tengan el gozo y la delicia. No hay 사단이 razón. 아무리 공격해도 그거 Aunque 뺏기면 안 돼요. Satanás ataque, no tiene que ser quitado este gozo y este 그래서 delicia. 여러분, 영계 저 성도들을 Por eso 도와주자, todos los 도와주자. creyentes de la iglesia Yewon, hay dos cosas. La torre de la palabra, la torre de oración. Aferren estas dos cosas. Aferren la palabra y oren y es fin. No nos tambaleamos, no nos conmovemos por ninguna otra cosa. 36년 개척하고 지금까지 하루같이 Como miles de años, como un día, como más de 30 años de establecimiento, como recién establecido, 하루같이 desde el 99 hasta ahora, como si fuese 하루같이 살고 있어요. 늘 그때하고 지금 똑 desde el año 87 y hasta ahora, está viviendo como si fuese un día nuevo. Esto es el poder del Evangelio. 하나님 주신 거 얼마나 감사해요, 여러분. Esto es para agradecer a Dios. Ustedes en cualquier situación y ambientes puedan disfrutar la plenitud de gozo y la delicia para siempre. Y por eso, para que puedan dar buenas influencias, sean todos los discípulos, absolutos discípulos de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que ustedes oren en este momento. En nuestros corazones establezcan la palabra, la torre de la palabra, la torre de oración. Y para que podamos orar y para que nosotros seamos una buena influencia para transmitir el Evangelio. También oremos juntos por los con los creyentes que están teniendo problemas de enfermedad, de cáncer, y también oremos en todos los problemas de los familiares, del departamento. 영원한 기쁨과 충만한 기쁨과 영원한 즐거움이 계속될 것인데 하나님 이 말씀의 능력이 내게 임하게 하여 주옵소서. 주여 한번 기도하겠습니다. Vamos a gritar, Señor, y vamos a orar todos juntos. 충만한 기쁨과 영원한 즐거움이 영계 모든 성도들 말씀의 망대와 기도의 망대를 세우는 심령 속에 임하게 하여 주시옵시고 하나님께서 함께하시는 놀라운 증거들이 일어나서 모두가 다 다윗처럼 참으로 바울처럼 스데반처럼 날마다 하나님 앞에 말씀을 잡고 기도를 통하여 응답받으며 승리하는 삶을 살게 하여